Hola, ¿qué tal? Los saludamos nuevamente, ahora desde la comunidad indígena de Santa María Censénguaro, una de las 8 tenencias pertenecientes al municipio de Pátzcuaro. Además, comentarles que hoy vamos a compartirles la tradición del Corpus Christi, el penúltimo de la región aquí de la zona lacustre, ya que el último lo tenemos en la comunidad de San Bartolo Pareo el 24 de agosto. Y hoy les queremos compartir cómo se vive el Corpus aquí en la comunidad de Santa María Censénguaro, es decir, desde los preparativos, qué es lo que se venera. Comentarles que todo esto se hace en honor a la Virgen de Asunción, así es que los esperamos para que nos acompañen a vivir esta bonita tradición. Un gusto saludarlos nuevamente hoy desde la comunidad indígena de Santa María Censénguaro. El día de hoy nos encontramos con la señora Estela Méndez, quien nos va a compartir un poquito sobre cómo se organiza, cómo se vive el Santo Corpus aquí en Censénguaro, hoy 15 de agosto. Sí, pues buenas tardes a todos, nos da mucho gusto que compartamos para nosotros esta felicidad, lo compartimos con ustedes y con todos los del pueblo de Censénguaro, de Santa María de Censénguaro. Nos organizamos, primero se hacen las reuniones, segundo ya sacan la cuenta de cuánto nos va a tocar y si están de acuerdo que si hagamos fiesta o no, ya que nos organizamos, bueno, les toca día tanto. A veces nos toca día 4,000, a veces día 2,000. Cada reunión en el Corpus de ahora nos tocó día, ¿cuánto? 2,500. 2,500. Pero al terminarse también, me adelanto, pero al terminarse, los que son más encargados del templo y de todo, y los que se organizan como, ¿cómo le dijera? Como comisiones. Entonces ya hacen la cuenta y de esos 2,500, si sobran 500 pesos nos los regresan, si sobran 1,000 nos los regresan. Esa es ¿cómo se dice? La organización. Y para eso, quien tenga voluntad de dar de comer o de desayunar o de cenar, también nos organizamos. Bueno, yo tengo el gusto de dar la comida. Nosotros tuvimos el gusto con mi familia de primero platicamos y ya nos dijeron, mamá, queremos dar una comida, ¿está bien? Pues ya organícense ustedes con los encargados. Y los encargados son los que recogen el dinero. Aparte de los de la iglesia, que son católicos, que son los priostes, son los, ¿cómo se dice? Los Mayordomos. Demás. Mayordomos. ¿Quién más? En relación a precisamente lo que nos comentaba, sabemos que, bueno, pues principalmente quien tiene esta función es la preusta en este momento. Exactamente. Y usted nos acaba de comentar que ustedes se organizan como familia precisamente como forma de apoyo para la persona que está al frente de la iglesia. Entonces, hay diferentes figuras aquí en el templo. Si nos puede comentar en relación a la plática que tuvieron y cómo se organizaron precisamente para llevar a cabo la organización de los sagrados alimentos en esta festividad del Santo Corpus. Hay una priosta o prioste, y ellos son los encargados de organizar cómo se debe de arreglar el templo, los colores, porque la Virgen está vestida casi siempre ella tiene muchos vestidos, pero de preferencia lo son azul, blanco y ¿cuál es el otro? Pues aquí los trae amarillos. Sí, exactamente, amarillos. Y ya ellos se organizan como personas priostas y sacristán. Entre ellos se encargan del templo. Nosotros ya estamos encargados los que vamos a dar de comer o de cenar o de almorzar. Nos organizamos y así van ya ellos. Llegan las músicas tocando aquí a la casa donde van a dar de comer, por decirlo así, o por donde van a dar de almorzar, llegan tocando. Ya que tocan, cantan algo así de lo que gusten, pero aparte de eso, se les da de comer, llegan cantando para el templo algo y después alguna canción que es dedicada así como para el que va a dar de comer. En relación también nos puede comentar lo que tiene que ver precisamente con la celebración que es honor a la Virgen de la Asunción. El objetivo es que, por ejemplo, nosotros todos nos organizamos, la mayoría somos católicos. Entonces, como católicos, es como una adoración que le hacemos a la mamá de Cristo. Todos los católicos nos organizamos y sabemos que en honor a la Virgen es el festejo. Entonces, ese festejo se le da a él, en honor a ella.
Y nosotros ya nos organizamos, porque antes de eso, 9 días antes se rezan rosarios. Después de los 9 días ya se hace como una imitación de difunta, que es la Virgencita. Entonces le rezamos los rosarios todos los 9 días, y aparte de eso, el último día se organizan para levantar a la Virgen, la acuestan, tal todo como un difunto, lo acuestan, y ya después se levanta como el día de ayer, se levanta y ya hay misa, y con cohetes y con pues cantos. Ya que la levantamos, pues ya el día de hoy, el día que toque, el día de hoy, volvemos a dar una vuelta en todo el pueblito y se hace el rosario, se va rezando un rosario, pero cantamos. Y las guares, que somos nosotros, nos ponemos, las personas que queremos, nos ponemos nuestro atuendo, que es las naguas rojas, el mandil bordado, el guanengo de guare, que le nombramos nosotros. Ese es un vestido que nos ponemos, esta vestimenta pertenece en honor a la Virgen, que es azul también, pero ya no la ponemos de colores. ¿Por qué? Porque vamos cantando con ella, con la Virgencita, sacan una Virgencita más chiquita que la grande que está allá, y en honor a ella también la vamos adorando, porque nosotros durante todo el año le pedimos: ay, madre mía, ayúdame porque mi hijo no viene, ayúdame, cuida a mi familia, protege a las personas. Hacemos oración también por personas, pues prácticamente por decir desconocidas y conocidas, porque a ustedes les puede decir que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Eso es nuestra manera de ser. Entonces, en honor a la Virgen, y cantamos y salimos ya alrededor como ofrenda para los demás, de los ciudadanos, por decirlo así, de nosotros. Invitamos a las personas a regalar algo: pan, flores, empanadas, una cubetita, ¿qué más le diré? Bueno, todo eso que regalamos es en honor a Dios, y lo aventamos para arriba. Ya que lo aventamos, lo ganan las personas, pero es en honor de todo lo que nos ha dado Dios. ¿En qué nos da? Pues que no nos enfermamos, o que nos fue bien, o que muchas. Es oración, es amar siempre al catolicismo, y lo repasamos, y todos nos juntamos, como ahorita que vieron, la gente se junta y nos unimos, y ya se van y nos dicen gracias. Pues uno ya está también agradecido. Para nosotros todo eso son como bendiciones. Ya sea del jornalero, del carpintero, del albañil, del comerciante, es la forma de agradecerle a Dios bajo este sincretismo, la mezcla entre lo que es la cultura purépecha y la religión católica, ¿no? Entonces, pues agradecerle por la información que nos brindó, y es nada más. Muchas gracias. No escuchas prepechas, escuchas que no aguante mal, que les vaya muy bien. Ahí por el callejón, que somos casi 3 por familia. Y ya de ahí se divide de aquí, de ellos hasta el otro callejón hacia abajo, ya es otra comisión. Y de donde están los corredizos hasta arriba es otra comisión. ¿Cuántas comisiones hay? 3. 3 comisiones. Sí, entonces nos toca por lo regular cada tercer año. Dentro de otros 3 años nos va a volver a tocar a nosotros.
Bueno, en estos momentos se está dando inicio el recorrido por las calles principales de la comunidad indígena de Santa María Censénguaro, lo que es el Santo Corpus. Podemos apreciar pues ahorita el paso de la Virgen, la santa patrona de aquí de la comunidad de Censénguaro. Y bueno, pues acompañando la banda, que es una característica precisamente de lo que es el Corpus. También podemos apreciar la participación de diferentes personas de otras comunidades que vienen a acompañar a este recorrido en esta celebración. Los dejamos para que disfruten un poquito del recorrido de las personas, de las muchachas que vienen acompañando. En su mayoría deben de ser solteras, que es una característica, lo cual es importante para lo que es la creencia religiosa, que tiene que ver precisamente con el cargar a la Virgen, que tienen que ser solteras totalmente, es decir, doncellas. Mira, la llegada de Mauritania, eran los mauritaníes, era Arabia Saudita, los mauritaníes, cuando llegan a hacer la evangelización a España, cuando Napoleón de Francia se encarga de hacer la derrota de Fernando VII. Al momento de España invadir la Nueva España, Francia, los árabes se unen a hacer la derrota de España. Al momento ellos se fusionan y hacen la fusión. Por mal no recuerdo, los moros son parte de la evangelización de los mauritaníes hacia España. Por eso ellos trasladan a la Nueva España, que son 4. El capitán, que es el de en medio, que es el que lleva la cruz, es el que trata de evangelizar con un equipo de soldados que ahora los llaman, ya sea en la zona de la meseta o de la región lacustre o de la región sierra, son los famosos moros o negritos. En parte de la meseta son los negritos, en parte de la región lacustre, zona meseta o sierra, son los negritos. Hay veces que, por ejemplo, en el lado de Carapan, son 16. ¿Por qué? Porque son muchísimos, pero el que trae, el de la cruz, es el que manda, es el capitán de los mauritaníes para la evangelización o evaluación del terreno que van a pisar ellos en cuanto a la evangelización española. Pero ya ellos lo hacen a la usanza de lo que es la evangelización española. Ya cuando llega Mauritania a España, ellos se encargan de imponer, no de exponer como aquí en la Nueva España. Ellos imponen este tipo de modelos de evangelización a la llegada de Mauritania. En Mauritania, pues recordemos que ahorita es lo que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, pues ahorita es un término es un término. O sea, me estás comentando que es una representación lo que se hace en el Corpus Christi, que es el recorrido que están iniciando. Así es. Es el imponer la religión con la cruz que va en medio. Así es. Y posteriormente lo que se le conoce como el Cristo. Los dos ciriales, ellos lo denominaban como que es la llegada de ellos, la llegada de Mauritania a España, los dos ciriales que tienen ahorita. La cruz en medio es que ellos hacían esto, por ejemplo, juntan los pies y hacen esto con la cruz.
Juntan esto y hacen. Al momento que ellos despliegas el plie a la derecha o a la izquierda es un momento, ¿por qué? Porque son los 4 puntos cardinales. Y al momento que ellos, si te fijas, no dan la espalda al Cristo, no le dan la espalda. ¿Por qué? Porque van haciendo esto. Y sus guardias son los que los van resguardando. ¿Por qué? Porque se supone que son los arcángeles Gabriel, San Gabriel, Gabriel y Miguel. Bueno, en estos momentos va a dar inicio a lo que es el tiradero, como lo conocemos comúnmente en las comunidades, posterior a lo que fue el recorrido del Santo Corpus por las calles principales de la comunidad de Santa María Centénguaro. Ahorita podemos apreciar a diferentes personas totalmente de manera voluntaria que deciden ofrendar el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de la dedicación, de todo lo que les ha socorrido el Creador durante un año de trabajo, un año de comercio. Es por eso que ahorita en estos momentos podemos apreciar a diferentes personas quienes van a ofrecer un regalo, esto como modo de agradecimiento por las bendiciones. Los dejamos para que disfruten un poco de lo que es el recorrido.
Es así como se festeja la Virgen de Asunción en Santa María Censénguaro cada 15 de agosto. No nos queda más que agradecerles porque nos acompañaron esta bonita tarde a vivir esta tradición que año con año se lleva a cabo aquí en esta comunidad. Nos vemos.